Hola, Mario Navarrete Niño, de nuevo con todas vosotras y vosotros, para seguir hablando de esta cultura, la cultura San Agustín. Os había dicho anteriormente por qué tenía este nombre, causa de Juan de Santa Gertrudis, que era un fraile, un sacerdote por así decirlo, que llegó en Colombia en 1758 y habló sobre esta cultura, despertando el interés en todo el mundo. Como podéis imaginaros, las personas católicas, cuando no entienden de las otras culturas, se imaginan que sean diablos, lo que no corresponde a su cultura. Pero nosotros podemos confiar mucho más en la ciencia y en la arqueología o en la antropología para poder usar esos términos, digamos, que no debería existir cuando se tratan de culturas diferentes a esa cultura, digamos, católica o hebreo-católica. Bueno, entonces seguimos. Existe un señor, un arqueólogo muy famoso alemán, que se llama Konrad Preuss, donde él llega en 1903 a Colombia, un hombre de grande cultura, y vaya a hacer estas excavaciones. Entonces, este es un sarcófago, viene de sarcófagos. Sarcófago quiere decir tumba que se comen los muertos. Encontró estas tumbas, mirad ahí los campesinos que están abriendo estas tumbas, con un orientamento hacia, están orientados hacia el oriente, como muchas otras culturas en Sudamérica. Bien, este sitio es una necrópolis, necrospolis, o sea, la ciudad de los muertos. Polis, ciudad, necros, muertos. Es una de las más grandes civilizaciones del mundo en este sentido, como Egipto, por ejemplo, pero sin duda es la más grande en Sudamérica. Por eso es que os quería hablar de esta cultura tan supremamente importante. Bueno, entonces, os quiero hacer ver otras fotografías, miradla. Este personaje es el arqueólogo Gómez Duques, cuando estuvo mucho tiempo, por allá por los 60, años 60, 1900, estudiando este sitio. Mirad estos dos elementos, la escultura y el campesino, similares, pero no en la nariz y la boca. Bueno, hay una cosa que os quiero comentar. Muchos han sido los guaqueros, como se dice en Colombia, los buscadores de tesoros, que terminaron con todo el oro que existía en las tumbas. Tenemos poquísimas piezas, y una de esas piezas está en el Museo del Oro de Bogotá, donde en una ocasión os hacía ver las figuras que ellos hacían en oro con esmeraldas y otras piedras posiblemente. Las piedras las sacaban y las fundían para vender todo como oro, y así acabaron con una civilización increíble de oro y de elementos preciosos. Dejaron las esculturas, dejaron las cerámicas las rompieron, un poco como hicieron aquí porque yo estoy en Italia, como hicieron con la cultura etrusca, con la cultura romana.
algo parecido también. Se llaman en Italia tumbaroli. Bueno, entonces la inspiración de estas tumbas o de esta necrópolis eran coloradas, mirad, eran coloradas. ¿Y para quién eran? Eran tumbas para sus jefes religiosos, sus máximas figuras religiosas, que eran los chamanes, por ejemplo, esos sacerdotes que curaban y esos sacerdotes que dirigían también la política con los mayores señores, digamos, nombrados por los antiguos. Existe un estudio actual de un profesor que se llama César Augusto Belandia Java, donde él encontró la divina proporción para cada figura. Digámoslo bien, antiguamente los arqueólogos o las personas daban nombre, como por ejemplo, esta es la escultura de la lluvia que os he hecho ver, o sea, esta, donde las proporciones son exageradas, pero es que no sabemos, naturalmente, el criterio que ellos tenían. Eran personas que se inspiraban al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales, Entonces tenían una filosofía, una forma de pensar muy particular para erigir sus esculturas a sus dioses. Pero estas esculturas no estaban encima de la tierra, eran tumbas, o sea, debajo de la tierra, tumbas grandísimas, como lo habéis visto antes. Y mirad el estudio que ellos pudieron haber hecho, con una geometría perfecta que podemos llamarla la divina proporción. Esa divina proporción que se hablaba naturalmente, que se practicaba en el Renacimiento italiano. Fue Leonardo da Vinci quien hizo los dibujos de la divina proporción. ¿Os recordáis? Para esto el profesor conoció un compás doble. Y con este compás doble vienen todas las figuras exactamente precisas en su trazo. Os recuerdo. No conocían la rueda y esas piedras son grandísimas, las traían desde los altos. No se sabe todavía cómo. No conocían el metal, o sea, grababan la piedra, hacían la escultura con una piedra más fuerte, una piedra silicosa, de origen volcánico, como eran las rocas que ellos trabajaban. Hay algo muy particular de lo que hablamos anteriormente, que es la fuente. Mirad, la fuente del lavapatas se llama lavapatas o lavapiés, pero es lavapatas. Mirad estas dos fuentes. En esas dos fuentes eran donde las indias, digámoslo así, con este término que usaron los españoles, los aborígenes, daban a luz los niños, seguramente. En muchas esculturas se ven niños, pero no sabemos, o no saben los arqueólogos y los antropólogos que estudian estas ciencias, si eran para sacrificios o como homenaje al día, al nacimiento. ¿Os recordáis? El sol es la vida y la noche es la muerte. Pues mirad las dos fuentes y los grabados en rojo de lo que ellos hicieron. Fue descubierto por allá por el 1900, el inicio de 1900, por este profesor Konrad Preuss, que se llevó tantas esculturas para Alemania, sin ningún problema. 30 esculturas inmensas. Para salir con tantas esculturas de un país se necesitaría un permiso, pero no existió. Esto también para decir lo último. Un cierto presidente de Colombia
Carlos Holguín, de la cultura más importante del oro en Colombia, que es la cultura quimbaya, le regaló a la reina de España una colección de 150 piezas. Y todavía los colombianos no hemos dicho nada de esto. Hay muchísimas piezas, tanto de cerámica, de escultura y de oro, por todo el mundo. Es una cultura magnífica que os invito a investigar. La cultura de San Agustín. Hasta la próxima.